Saludos cordiales a todos ustedes desde Canal 8, esta televisión, este canal pluralista, tinerfeño, canario, y que goza del aprecio de cuantos nos escuchan, nos ven, nos aprecian. Y nuestra más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es don José Manuel Soria López, diputado autonómico, presidente del Partido Popular en el Archipiélago Canario. Presidente, bienvenido. Bien hallados, muchas gracias. Bien, oiga, está movidita esta séptima legislatura autonómica en el archipiélago, ¿no? Probablemente menos que las anteriores. Yo creo que ha habido una estabilidad a lo largo de toda la legislatura de la mayoría de gobierno conformada por Coalición Canaria y el Partido Popular, que el Partido Popular decidió darla por terminada por una razón muy obvia, y es una razón que todos los televidentes entenderán. Podíamos incluso haber aceptado que Coalición Canaria siguiera apoyando una política económica, en nuestra opinión, profundamente errática, que es la política económica del Gobierno de la Nación, y errática porque es la política económica que a lo largo de todos estos años ha traído mucho desempleo en España y mucho desempleo en Canarias. Pero podíamos haberlo entendido. No podíamos haber entendido que apoyaran una congelación de las pensiones, porque eso es congelar la paga a los más débiles de la sociedad. Pero es que además ese apoyo de quien era nuestro socio, Coalición Canaria, se lo ha dado al presidente del Gobierno de la Nación, al señor Rodríguez Zapatero, totalmente gratuito. No solo eso, sino que no solo no obtiene la misma inversión que venía a Canarias, sino que para el año 2011 Canarias va a recibir del Estado más de 200 millones de euros, menos que los que recibíamos este año. Termino con esta pregunta. Si nosotros hubiésemos seguido apoyando a un gobierno presidido por Paulino Rivero, nos hubiésemos hecho cómplices de esa política y en paralelo cómplices de ese trato, en mi opinión, absolutamente inmerecido y desfavorable para la comunidad autónoma de Canarias. José Manuel, se ha dicho, supongo que usted hasta lo habrá leído en algunos medios y lo habrá escuchado, que la decisión suya, porque fue suya, evidentemente, de romper con Coalición Canaria, el gobierno, estuvo motivada por orden directa del señor Rajoy, como consecuencia de los dos votos de Coalición Canaria de apoyo al señor Rodríguez Zapatero para los presupuestos del 2011. Esa fue lo cual, en algunos sectores, supongo que usted tiene buen conocimiento, porque tiene un buen manejo de su propio partido, como es lógico, con la incomprensión o el no entendimiento incluso de algunos cuadros del Partido Popular que tuvieron que abandonar sus despachos oficiales y sus consejerías, ¿no? No hablo de consejeros, hablo de otros ya directores generales, etc. Bien, se ha dicho eso que dice usted y se ha dicho también lo contrario, incluso he llegado a verlo así reflejado en las portadas de algunos periódicos importantes de Canarias. He leído, por los días que dimos por finalizado el pacto de gobierno, en efecto, un titular que decía: Soria da por terminado el gobierno en contra del criterio de Rajoy. Y el mismo día, un periódico, otro, titulaba: Rajoy ordena a Soria que dé por terminado el pacto de gobierno a pesar de Soria. En fin, ¿cuál es la realidad? Porque yo creo que la mayor parte de las veces, sobre todo cuando hay tantos periódicos, lo mejor es echarle un vistazo a todos y sacar una nota media. Bien. Y así yo creo que uno tiene una probabilidad menor se equivoca menos. de equivocarse, ¿no? Uno siempre se equivoca, pero tiene la probabilidad de equivocarse menos. No, lo que en realidad ocurrió es que cuando, se materializa el acuerdo entre Zapatero y Paulino Rivero y se da a conocer a cambio de qué es, a cambio de las famosas aguas interiores, que siquiera ahora entramos en eso, o de las políticas activas de empleo, yo veo que eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque las políticas activas de empleo, eso que incluye todos los cursos de formación que da el INEM, que dan las confederaciones de empresarios, que dan los sindicatos, etcétera, las academias de formación, todo eso lo tenemos ya desde el año 97.
Es decir, que eso no hace falta que vengan ahora a decirnos, oiga, que le damos eso que se llaman políticas activas de empleo. No, eso ya lo teníamos. Y luego lo de las aguas interiores de Canarias, refiriéndonos lógicamente a las aguas que hay entre unas islas y otras. Bien, las aguas que hay entre unas islas y otras en el archipiélago de Canarias son aguas o jurisdiccionales, que son las de soberanía nacional, en las que tiene competencia solo el Estado, España, pero que, a través de una modificación en el Estatuto, esas competencias pueden cederlas para la gestión a la autonomía, eso es verdad, y luego, a partir de las 12 millas, que es donde acaban esas aguas de soberanía nacional, son aguas internacionales, que no se llevan por ninguna norma de derecho positivo español, no es derecho interno español, sino por el derecho internacional. Y más en concreto, se llevan por unas herramientas que existen en el derecho internacional que se llaman las convenciones del mar. Y en concreto, hoy, la que regula las aguas internacionales es la de Montego Bay, que se llama así por la ciudad en Jamaica, donde en el año 82 se firmó ese convenio del mar, ese convenio marítimo, y que firmó España junto con decenas y decenas, casi un centenar de países, hasta tal punto que ningún Estado podría decir, oiga, es que ahora yo he decidido que esto que son aguas internacionales pasan a ser aguas archipielásticas o aguas canarias o aguas españolas. Mire, no, es que eso es derecho internacional. Es más, a los pocos días de la visualización de ese acuerdo político entre Zapatero y Paulino Rivero, le preguntaron al señor Rubalcaba, ahora que tiene mucho peso dentro del gobierno nacional, oiga, en una reunión con periodistas, y había por lo visto un periodista canario, leí la reseña, que le digo, oiga, señor Rubalcaba, ¿me podría decir usted cuándo se va a firmar eso que han acordado el PSOE y Coalición Canaria para que las aguas en Canarias sean aguas canarias? Y la respuesta fue nunca. Nunca se va a firmar. Entonces, señor Rubalcaba, quiero decir que cuando aquel día yo constato que el acuerdo es a cambio de nada y que además se pretende introducir esa cortina de humo para justificarlo, evidentemente digo, hombre, yo no puedo seguir el Partido Popular en un gobierno de socio con alguien que apoya esa política a cambio de nada para Canarias y a cambio incluso de un tratamiento peor para Canarias, porque la consecuencia inmediata es que a nosotros, Partido Popular, nos hacen directamente cómplices de esa política que tanto criticamos. Supongo de todas maneras que el impedirle Coalición Canaria, junto con el PNV, claro. PNV y Coalición. Pero a mí lo que haga el PNV en Canarias me importa menos. No. Pero bueno, quiero decir, esto entra en el contexto de que una vez que Coalición Canaria, junto con Coalición Canaria. Pero el PNV al fin y al cabo sacó cosas para el País Vasco, más de 500 millones de euros en inversiones, no sé cuántas competencias, pero es que Coalición Canaria, nada de nada. Vuelvo a repetir, o vuelvo a insistir. Yo supongo que, claro, nada de nada. Y entonces, además, impide el adelanto de elecciones, que supongo que era el propósito del señor Rajoy. Además no, sobre todo impide. ¿Por qué? Porque es una regla elemental. Los partidos nacionalistas como el PNV y Coalición Canarias y partidos nacionalistas minoritarios, no un partido mayoritario, como pueda ser Convergencia y Unión, en sus respectivas jurisdicciones electorales, circunscripciones, es decir, en Canarias, en el País Vasco, cuando hay elecciones autonómicas y locales, suelen obtener mejores resultados que en las generales, de tal suerte que, si coinciden generales y autonómicas y locales, las generales arrastran por las autonómicas y locales y acaban teniendo peores resultados de los que en apariencia van a tener. ¿Qué problema adicional tiene Coalición Canaria en estas elecciones concretas? Pues tiene adicionalmente el problema de que ya Coalición, desde el año 2001, viene en un proceso de decrecimiento continuo en cuanto a apoyos electorales. Esto solamente hay que contrastar los resultados electorales. ¿Por qué? Coalición Canaria tuvo una pegada muy fuerte cuando nace, en el año 93, va creciendo paulatinamente hasta el año 2000-2001 y a partir de ese año, que coincide por cierto con la presidencia al frente de Coalición Canaria de Paulino Rivero, pues empiezan a tener resultados cada vez peores. Claro, si a esa disminución de resultados se le une la coincidencia con las generales, entonces directamente
tienen unos resultados catastróficos, lo cual, en términos estrictamente políticos, lo veo un argumento legítimo, tiene su legitimidad. Que una fuerza política diga, oiga, ¿por qué voy yo a propiciar un adelanto electoral que me viene mal? Ahora bien, si ese fuera el caso, insisto, legítimo, oiga, dígalo usted, pero no pretenda disfrazar ese argumento con una cortina de humo intentando visualizar que usted lo que está haciendo es otra cosa. Ya, me imagino que todo ese tipo de cosas como usted ha dicho de allá en la mediana, por cierto, cuando se habla No de... la mediana, cuidado, lo de la mediana es otra cosa, don Ricardo. No. Hay que distinguir muy bien cuando hablamos de... Yo no soy un experto, pero he leído algunas cosas. Cuando hablamos de la mediana, hablamos de la línea imaginaria que ha de trazarse previo acuerdo entre Marruecos y España para las aguas de jurisdicción nacional en España y marroquí. Pero España nunca se ha venido, ni con este gobierno ni con otro, a trazar esa línea imaginaria. ¿Sabe usted por qué? Por el Sáhara. Claro, porque de trazarla se estaría reconociendo implícitamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Pero eso es una cuestión distinta a la que estamos planteando con las aguas interiores de Canarias. No, pero yo le estaba intentando hablarle de la mediana o media en trazar las versiones de su ruptura de gobierno. Pero bueno, ha venido muy bien. No, ha venido estupendamente bien. Para distinguir lo que es lo de la mediana de las aguas. Que aclararse lo de la mediana, porque lo de la mediana es otra de las cuestiones que de vez en cuando... Usted se refiere a la mediana, media, moda, términos estadísticos. Sí, media, moda y mediana, lo que estudiábamos. Sí, el por qué rompe. Me imagino que usted hubiera roto de todas maneras. No. Antes de las elecciones, sí. No, nosotros un poquito en ningún antes. caso. No, nosotros vamos a ver, y le voy a ser absolutamente franco, y más lo entenderán los televidentes. A nosotros nos incomodaba mucho, es verdad, que nuestro socio apoyara una política económica, cuidado, mala para España y mala para Canarias. Pero mientras, al menos, fuesen viniendo recursos adicionales para Canarias, nosotros no teníamos ni queríamos dar por finalizado el pacto de gobierno. Nosotros tomamos la decisión cuando, aparte, en paralelo a ese apoyo, resulta que el gobierno de la nación castiga a Canarias. Y fíjese usted lo que le digo, ya no solo que incumpla lo que a bombo y platillo hace un año el señor Rodríguez Zapatero prometió en Canarias tras un Consejo de Ministros en octubre del año 2009. No solo eso, sino que no cumple y además en lo que nos venía dando no da menos. Corríjame con la interpretación que voy a darle ahora. Evidentemente el Partido Popular se va del gobierno autónomo, pero el Ejecutivo de don Paulino Rivero va a administrar en el 2011 la lata del gofio público según el diseño de don José Manuel Soria, porque el presupuesto es criatura suya. Bueno, a lo mejor le han hecho algún afeite, no demasiado porque ya ustedes si no hubieran votado a favor de él en el Parlamento Autónomo. Por lo tanto, y si un presupuesto marca la línea política de un gobierno, resulta que ustedes, sin estar en el gobierno, van a seguir gobernando a través de Coalición Canaria, con ese instrumento poderoso que es el presupuesto. ¿He dicho alguna barbaridad o no? Vamos a ver, hay que distinguir, yo no estoy de acuerdo con la apreciación que usted ha hecho, vamos a ver, estoy de acuerdo en parte, es verdad que el presupuesto lo veníamos elaborando desde el mes de abril de este año, presupuesto sumamente complicado, por una razón evidente. Si para este año 2010 teníamos 7.500 millones para gastar y el próximo año tenemos 6.500, hay 1.000 millones de euros menos. Pues bueno, eso es un 12,8% menos de presupuesto que hay para gastar. Luego hay que ajustar, hay que disminuir el gasto. Y ha sido tremendamente difícil, pero se ha hecho. Ahora quien lo aplica será el gobierno de Canarias, pero claro, lo aplicará, el presupuesto entra en vigor el 1 de enero, la precampaña empieza ya en abril, van a tener 3 meses. Esto, lo que queda ahora es un gobierno, ¿verdad?, minoritario, un gobierno débil parlamentariamente, nunca ha habido un gobierno que haya estado apoyado por menos de un tercio de la Cámara, 19 de 60 escaños, pero va a ser un gobierno meramente de gestión, respecto al cual el Partido Popular ya ha dicho, oiga, en todo aquello que ya veníamos estando de acuerdo en las cuestiones dentro del gobierno, no vamos a caer en la incoherencia de decir, no, ahora no, y en las cosas nuevas, pues daremos nuestra opinión parlamentaria. Pero claro, ya no hay ningún margen de maniobra
para hacer cosas nuevas o proponer iniciativas legislativas que no estuviesen, digamos, ya preparadas con anterioridad. Usted, tengo que recordarlos a todos ustedes, don José Manuel Soria profesionalmente es técnico comercial y economista del Estado, y por lo tanto cuando hablamos de números y cuando hablamos de presupuestos, y cuando hablamos de comercio y cuando hablamos de economía, pues está en lo opuesto, ¿no? Está probando en su terreno, por lo tanto es su área, ¿no? Pero bueno, primero hay que reconocerle eso y bajo esa perspectiva yo quería preguntarle si Canarias va a paliar o no su situación económica durante 2011 con ese presupuesto recortado en educación, se ha dicho, sobre todo en educación, en sanidad y en algunas otras prestaciones sociales que no se han dicho, pero que van a ser prestaciones sociales que no se van a poder dar. Estamos ante una... si hemos estado viviendo como ricos, permítame el símil, vamos a tener que vivir como lo que somos, que no es ser ricos. Sí, se oye a menudo, en esto que acaba de decir usted estoy totalmente de acuerdo, porque contrariamente a lo que usted acaba de decir, escuchamos a menudo, cada día, en la calle, en los periódicos, no, es que nos hemos empobrecido. Eso es el efecto. Pero el problema es que hemos estado mucho tiempo viviendo como si fuésemos ricos, en Canarias y en toda España, y no éramos ricos. Lo que ocurre es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo? Pidiendo prestado lo que no teníamos, pero claro, uno cuando pide prestado tiene que devolverlo. Con interés. Y tienes que devolver con intereses que serán más altos o más bajos en función de la credibilidad que tú y de la confianza que tú, que has pedido el dinero, generes en quien te lo presta. Uno cuando va a pedir un préstamo al banco, a veces, muchas veces, con demasiada frecuencia ocurre que para una misma cantidad de dinero, dependiendo de que lo pida una persona u otra, una empresa u otra, le exigen más o menos. ¿Por qué? Porque ahí va la credibilidad, la confianza de quien presta. Eso es literalmente lo que está ocurriendo ahora con la economía española. Hemos gastado muy por encima de nuestras posibilidades, ojo, sector público y sector privado, hemos pedido mucho más de lo que teníamos, ahora hay que devolverlo, pero quienes nos lo prestan, que es eso que se conoce como mercados, pero que no es una cosa etérea. Los mercados son los fondos de inversión que te prestan, los bancos que te prestan, las compañías de seguro que te prestan, las cajas que te prestan. Dicen, oiga, es que yo de usted, de la economía española, no me fío mucho. Luego le voy a exigir más, por ejemplo, de aquello que le exijo a la economía alemana cuando Alemania me pide prestado dinero. Y esa diferencia es lo que se llama el diferencial del bono español con el alemán. ¿Por qué del bono? Porque el sistema de préstamos internacionales consiste en que quien pide prestado hace una emisión de bonos, tú tienes el bono, das dinero, pero claro, una vez llegado el vencimiento, tú tienes que pagar lo que te has comprometido más los intereses. Quiero decir, en el caso de Canarias, nosotros tenemos un sector, que es el sector turístico, del que depende una tercera parte de la economía, que afortunadamente, después de un mal año 2009 y mal año 2008, a lo largo de todo el año 2010, estamos viendo que está recuperando afluencia de turistas, pero con unos precios inferiores a los anteriores. En muchos casos precios ni siquiera suficientemente remuneradores, pero así al menos la, entre comillas, fábrica se mantiene abierta, es mucho mejor en una industria que la fábrica esté abierta, que al menos mantiene ese empleo, a que se cierra la fábrica. Hoy los hoteles siguen abiertos, pero a esos precios muy poco remuneradores. ¿Cuándo saldremos de la crisis en Canarias? Muy sencillo, cuando se cree empleo. Aquí habrá crisis mientras haya paro. Y para que se cree empleo, ¿qué hace falta? Cualquier manual de economía, que no sea esto que se impartían en las economías centralizadas, etcétera, dice que para crearse empleo tiene que crecerse. Y el crecimiento en una economía solo viene del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Hoy, en España y en Canarias, no solo no hay crecimiento, sino que todavía estamos disminuyendo en actividad, disminuyendo en crecimiento. Por tanto, condición necesaria, más consumo, más inversión, más exportación. ¿Y el consumo quién lo hace? El consumo lo hacen las personas, las familias. ¿Y consumen más o menos en función de qué? Mire, de que tengan más o menos dinero. Y hoy, el problema del desempleo hace que las familias tengan menos dinero. Y los empresarios, mire, aquí en Canarias, y usted los conoce bien, hay muchos empresarios
que tienen ideas, que tienen proyectos, que están dispuestos a invertir. Pero amigos, van a la caja, van al banco, tocan la puerta y dicen, oiga, que tengo este extraordinario proyecto, que quiero invertir y crear empleo. Y resulta que el banco y la caja que venía trabajando con ese empresario durante 5, 10, 15 o 20 años, ya no le da crédito. O se lo da a unas condiciones que equivale a que no se lo dan. Y eso exige dos cosas. Uno, reforma del sistema financiero para que los bancos y las cajas vuelvan a hacer lo que es su obligación, dar dinero, dar crédito, y reforma del mercado laboral, pero no la que ha presentado el gobierno, sino una reforma que facilite el empleo y no facilite el despido, que es la que en el Congreso los diputados han aprobado. Oiga, nosotros en el presupuesto del 2011, hoy mismo leíamos cómo la COE de Tenerife evaluaba un poco el presupuesto de la comunidad autónoma, y yo me he quedado sobre todo por dos datos, ¿no? Dos datos que alega los gastos de personal, partida que menos disminuye, solo disminuye un menos 4,42%, e inversiones reales que caen casi un 20%, inversiones reales que serían precisamente las que favorecerían esas cotas de crecimiento que usted comenta, y también la reducción del paro. Lo plantea así, CEO de Tenerife. ¿Qué tendría usted que decir a estas observaciones? Primera cuestión, respecto a la disminución del capítulo de gastos de personal. Disminuye exactamente en aquello que aprobó el Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados como consecuencia del decreto al que le obligó la Unión Europea en mayo. Y es disminución de gastos de personal para todo el personal de todas las administraciones públicas de toda España, Estado, comunidades autónomas, cabildos en el caso de Canarias y ayuntamientos. Solo que en el caso de Canarias, contrariamente a lo que ha ocurrido a nivel nacional, Canarias lo ha extendido, esa disminución, al sector público empresarial, agencias, fundaciones, organismos autónomos y empresas públicas. Digo que Canarias lo ha hecho y el Estado no lo hizo. ¿Sabe usted por qué no lo hizo? Porque si llega a extenderlo al sector público empresarial, habría tenido también que disminuir el sueldo, por ejemplo, en Renfe. Y Renfe le para el transporte ferroviario y le para al país. Y el Estado dijo, no, yo con el sector del transporte, aunque sea público, no me juego los cuartos. Quiero decir, a diferencia de lo que hizo el gobierno de Canarias. Por tanto, la primera apreciación de la COE, que no disminuye el capítulo 1 o que disminuye menos, disminuye aquello en lo que exactamente el Gobierno de la Nación nos obliga, porque eso es legislación básica. Si bien nosotros hemos ido algo más allá, disminuyendo también al personal del sector público empresarial. Y respecto a los gastos de inversión, disminuyen los gastos de inversión, efectivamente, pero disminuyen por una razón. No 19,63%. No recuerdo el porcentaje exactamente, pero es una disminución importante, pero por una cuestión elemental. No hay dinero. Y si no hay dinero, con el que hay que priorizar. ¿Cuáles son las prioridades? Pues mire, ¿hay carreteras que son prioritarias? Sí. ¿Y hay equipamientos sociales que son prioritarios que hay que construir? Sí. ¿Y hay equipamientos deportivos que hay que construir? También. Ahora, siendo cierto que todas esas son prioridades que son inversoras, hay otras prioridades, que es cada día que abran los hospitales, cada día que abran los colegios, cada día que abran los centros de discapacidad, los que ya hay. Porque si en un momento de esto sigues invirtiendo al mismo ritmo sin tener dinero, puedes correr el riesgo de que mañana o no haya para pagar nóminas o no haya para abrir hospitales. Luego, la economía, que se nos dice siempre en la primera lección de economía, la economía es la ciencia que estudia cómo distribuir, administrar los recursos escasos de una sociedad. Esto es el típico ejercicio económico. Pocos recursos, hay que distribuirlo entre lo que sea más necesario. Hoy era titular de algunos periódicos la recomendación del Gobierno, he creído entender, de rogar a los proveedores, a la gente que quiere cobrar facturas, que durante el mes de diciembre que nadie... Hombre, yo eso no lo comparto. No lo comparto. Y yo pensé inmediatamente... No lo comparto por una cuestión. El Gobierno tiene que saber que uno de los mayores problemas que hoy hay en España y en Canarias, yo esa recomendación, de luego, nunca la hubiese hecho. Se puede negociar, se puede, pero nunca hubiese dicho, oiga, no pasen por caja este mes.
Por muchas razones. En primer lugar, el gobierno de Canarias hoy no tiene un problema de tesorería. No tiene un problema de liquidez. Esto lo garantizo. ¿No está a punto de quebrar? No, en absoluto, ni muchísimo menos. Es más, si nos comparamos con otras comunidades autónomas, el nivel medio de endeudamiento público que tiene el gobierno de Canarias está por debajo del resto de las comunidades. No, ese aspecto tenemos colchón. ¿Por qué no me parece adecuada esa medida? Decir, oiga, pasen por ventanilla a partir de enero y dejen diciembre. Pues mire, porque es que uno de los grandes problemas que hoy hay en España y en Canarias es que las empresas pequeñas y medianas están cerrando porque las administraciones no les pagan. ¿Cuántas empresas, autónomos, que se dedican solamente a transportar con un par de camiones o furgones, han tenido que dejar su actividad porque el ayuntamiento correspondiente no les pagaba? El gobierno de Canarias no se puede apuntar a ser, digamos, un moroso en cuanto al pago. Y quiero decir que al menos mientras yo estuve de consejero, y no me consta que eso haya cambiado, aquí se pagaba religiosamente cada 15 días. ¿Y entonces? Desconozco, ya le digo. Pero bueno, usted tiene noticia de eso, ¿no? Lo he leído en alguna reseña, pero ni siquiera estoy convencido de que eso haya sido dicho por parte del gobierno, ¿no? Pero es que además es alarmante. Si lo hubiese dicho, yo no lo compartiría, pero ni siquiera tengo constancia de eso. Pero oiga, es que eso es alarmante. Caso de que sea. Hombre, a mí no me parece que sea. Y que no siembra la confianza que no me parece que sea, no me parece que sea una medida adecuada, ¿no? No me lo parece. No, y además no garantiza esa confianza que a veces. No, es más, dudo incluso que el gobierno haya adoptado una medida similar, ¿eh? Fíjate usted que le expreso mis dudas. Ya sabe usted que a veces no siempre, pero a veces no coincide exactamente lo que se publica con la realidad. Digo a veces. Vamos a dejar a los mensajeros quietos porque a veces, según la reacción, viene después el que se ha equivocado del mensajero. Don José Manuel, y de eso usted también tiene experiencia como buen político que es. Muchas gracias. Con experiencia. Alguna experiencia vamos acumulando. Alguna experiencia que usted tiene con los medios también. Vamos acumulando. Con algunos medios críticos, especialmente. No, pero la crítica en política no solo es necesaria, creo que es buena. Y te ayuda a madurar y te ayuda a crecer. No. Sin la crítica yo creo que la política no podría existir. Yo no hablo de crítica. Yo hablo de que normalmente lo que los ciudadanos en general, polígonos, pedimos es la veracidad de la información. Información veraz, opinión independiente, ¿no es eso un...? Usted se habrá quedado muy satisfecho en las últimas horas cuando le han dado la razón frente a un sindicato que lo había usted puesto contra las cuerdas judiciales porque le atribuía una frase que evidentemente... Nunca pronuncié. Bueno, pero quiero decir... Sí, me atribuían una frase que yo había dicho de que los funcionarios se ponían de baja para ir a la playa. Nunca he dicho eso, lo dije en el Parlamento, que no. Cuestión distinta es que a mí me preocupa y mucho el nivel de absentismo que hay en la economía canaria, en el sector privado, pero sobre todo en el público. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos que se disponen, en el sector privado el nivel de absentismo es aproximadamente un 5,5% y en el sector público llega hasta un 15%. Creo que no es bueno y además creo que no nos podemos seguir permitiendo el poder financiar y pagar ese nivel de absentismo. Porque además hay personas que tienen enfermedades terribles, que no pueden trabajar, porque esa enfermedad se los impide. Pero claro, una cosa es tener esa enfermedad terrible y otra cosa es tener un nivel de absentismo que en mi opinión está injustificado. Don José Manuel, en la entrevista anterior, esta es la quinta entrevista que en el Canal 8 le hacemos a don José Manuel Soria. 5 ya. La gentileza, ¿cómo pasa el tiempo? La gentileza de venir por estar por quinta vez, ¿no? Y lo hago encantado siempre. Y lo hago encantado. No, muy bien. Entonces, y se le agradece además. En la anterior entrevista, y le voy a repetir los mismos datos porque no varían, y yo le planteaba que en el conjunto de España tenemos 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 650 entre diputados y senadores en las Cortes Generales, 139 responsables de cabildos y consejos insulares, más de 77.000 cargos remunerados aparte de los asesores. Bien, yo le planteaba, ¿existe economía que afronte este y los demás gastos agregados? Y usted me dijo, rotundamente no hay economía que aguante esto.
Bien, yo tengo que decir que don José Manuel Soria ha sido de los partidarios de la reducción de consejerías, y ya se lo tengo que plantear de cara al futuro. Si usted se ve de presidente de Canarias, ¿qué va a hacer con las consejerías? Lo que ya he dicho públicamente, yo sugerí en el mes de julio al Gobierno de Canarias, cuando estábamos todavía en una alianza de gobierno, le di un plan al presidente del Gobierno para reducir las consejerías en una primera fase de 10 a 8 y en una segunda de 8 a 6. El presidente del Gobierno entonces dijo que aquello era una ocurrencia, pero ahora lo ha hecho. Bien, no está mal rectificar, y cuando se rectifica hay que incluso reconocerlo. Todo eso a lo que usted se ha referido ahora de ayuntamientos, de alcaldes, concejales, parlamentarios, etcétera, 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 es lo que denuncia un informe muy conocido que acaba de ser entregado a Su Majestad el Rey por la Fundación Everis, que preside don Eduardo Serra. Creo que es una personalidad muy distinguida en España, muy respetada. Informe en el que han participado multitud de profesionales, empresarios, profesores de universidad. Y una de las conclusiones es, por utilizar una expresión, oye, se acabó la fiesta. No es eso literalmente lo que dice, pero lo que sí dice es que es insostenible seguir pagando todo ese tinglao y entramado administrativo e institucional. Y por tanto, no vamos a poder seguir financiándolo y hay que disminuirlo. En toda España, en las autonomías. Y tendrán que disminuir el tamaño de las administraciones. Y tendrá que disminuir el número de agencias, y el número de fundaciones, y el número de organismos, y el número de coches oficiales, y el volumen de gastos de representación, y de gastos de protocolos, y de ediciones, y de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No por una cuestión ideológica, sino porque ya no van a existir recursos para seguir pagando. Eso es lo que dice el informe de la Fundación Everis, con el que yo estoy de acuerdo en que no vamos a poder seguir pagándolo. Y como no lo vamos a poder seguir pagando, cuanto antes lo hagamos, tanto mejor. Porque, volviendo al ejemplo que antes le ponía, de lo que es la economía, si hay menos recursos y entre abrir hospitales, o abrir colegios, o abrir centros para la discapacidad, hay que contraponer, seguir financiando ese volumen de administración pública, lógicamente lo que piden los ciudadanos, todos los ciudadanos, oiga, disminuyan ustedes ese tipo de gastos. ¿Hay que disminuir el número de ayuntamientos? Vamos a ver, hay que distinguir entre lo que es un municipio como entidad, con su historia, con su símbolo, de lo que es luego la gestión. Entonces, en mi opinión, es muy difícil disminuir el número de municipios, pero en absoluto es difícil y hay que ir a una concentración por comarcas para concentrar la prestación de servicios. No tiene sentido que un municipio, estable que sea, todos son de 2, de 3.000, de 4.000, de 5.000 habitantes, de 10.000 o de 20.000, tengan todos su propio servicio de seguridad, su propio servicio de alumbrado, su propio servicio de recogida de basura, limpieza, oiga, mancomunen eso, tengan una plantilla para prestar todos esos servicios en una población que suponga masa crítica para poder financiar todo eso, y luego, dentro de esa comarca, cada municipio tiene su alcalde, no cabe duda, pero eso que decía usted, de los 60 y pico mil concejales, se pueden quedar en la tercera parte, porque insisto, los concejales son necesarios para gestionar funciones, pero si esa gestión de funciones se establece por comarca, oiga, pues en vez de 60.000 concejales, yo estoy seguro que con la tercera parte en España íbamos más que sobrados. ¿Y todo eso no es una involución democrática? No, hombre, todo lo contrario. No, es que hay algunos sectores que opinan eso. Eso es profundizar en la democracia, porque la regla más sagrada que hay en democracia, aparte de la de un hombre un voto, una persona un voto, es que los responsables públicos gestionen adecuadamente los recursos públicos que la sociedad pone en manos de las administraciones que ellos son responsables. Y claro, eso en este momento significa que no podemos seguir gastando al ritmo que veníamos haciéndolo. Pero vamos a ver, en este conjunto de las comunidades autónomas, el otro día
El señor Mas, bueno, aunque hay que felicitar porque sus fuerzas, ya después hablaremos del Partido Popular, que ustedes también deben estar contentos. No han salido mal las elecciones catalanas. En Cataluña. Han sido, las encuestas no le daban tanto. Algunas sí, pero eran las menos. Los resultados han estado por encima de la previsión. Luego me interpretan los resultados catalanes, pero el señor Mas el otro día lo que sí ya ponía por tal, que ante cualquier tipo de reestructuración, los derechos históricos ya empezamos, de Cataluña, País Vasco, Galicia, con respecto a las demás comunidades autónomas. Para él el error histórico ha sido el tener en cuenta todas las comunidades autónomas en el mismo nivel de derechos que las tres históricas. Y yo quería plantearle un poco el que les va a ser difícil a ustedes si alcanzan el gobierno de la nación en el 2012, aspecto que volveremos, con el que volveremos, si usted me lo permite, se van a encontrar también con posiciones, digamos, como de costumbres adquiridas. Y va a ser difícil, ¿no? A quien ha estado en el pesebre durante tanto tiempo. Vamos a ver, don Ricardo, yo creo que los momentos y los tiempos es muy importante saber cuáles son. Claro. Y no es lo mismo el tiempo del año 2010 que el tiempo del año 1990. Yo creo que alguien con la responsabilidad enorme que tiene como dirigir, en términos políticos, una comunidad autónoma como Cataluña, quien ha ganado las elecciones, el señor Artur Mas, debe saber que la política que el tripartito aplicó allí, desde el año 2003, por cierto, con el patrocinio y respaldo total del presidente Rodríguez Zapatero, que la apadrinó en su día, ha sido una política profundamente negativa para Cataluña y para los catalanes, que es tierra y son personas sumamente emprendedoras, sumamente trabajadoras, con un espíritu empresarial y de iniciativa muy elevado y que han estado más embarcados, entre comillas, en temas que nada tienen que ver con el bienestar ciudadano que con los temas que interesan. El debate que ha propuesto el tripartito y el presidente Zapatero en Cataluña, en toda España también, pero en Cataluña ha sido el debate identitario, el de la identidad, el de más competencia, menos competencia, el de si un idioma o en otro idioma. Oiga, en el año 2010, a mí lo que me preocupa son dos cosas. Primera, que no sepamos hablar bien castellano, fíjese lo que le digo, con todo lo que ello implica, digo simplemente hablo de expresión oral. Me preocupa mucho. En segundo lugar, me preocupa que no sepamos hablar inglés, respetando el bilingüismo en todas las comunidades autónomas que tengan una segunda lengua. Pero ese no es el debate. El debate es cómo llegar a fin de mes. El debate es cómo invertir. El debate es que un autónomo no cese en su actividad. El debate es que no congelen las pensiones. El debate es el del empleo. Y eso es lo que han entendido los catalanes que han llegado y le han dicho al señor Montilla y al señor Zapatero, oiga, ya está bien de desmanes. Y eso es lo que explica que el PSOE ha obtenido en Cataluña el peor resultado de toda su historia. El peor que habían obtenido hasta ahora había sido de 30 diputados. Se han quedado en 28. Esquerra se ha quedado como cuarta fuerza política y el PP ha obtenido los mejores resultados de nuestra historia. Como tercera, que no se lo tercera fuerza política. Que no se esperaban del todo. La verdad es que habían pocas encuestas que nos dieran 18 escaños, pero finalmente estuvieron por encima los resultados de las previsiones. Creo que se ha premiado la coherencia. El PP aquí, lo que yo creo que otra vez vuelve a ser valorado en el Partido Popular, y por eso hay un mayor número de personas en toda España, también en Canarias, que miran al Partido Popular es, oiga, alguien nos tiene que sacar de esta situación. ¿Sabe usted aquel aforismo latinajo, no me gustan, que dice primum vivere dendi filosofare? Deinde filosofare. Bien, primero vivir y después la filosofía. Mire, lo de filosofar está muy bien cuando sus necesidades están cubiertas. Pero cuando usted tiene un problema de que no llega a fin de mes, porque no tiene empleo, porque su marido o su mujer también se ha quedado en empleo y porque sus hijos no pueden satisfacer unas mínimas necesidades, usted lo de la filosofía lo aparca y dice, oiga, primum vivere, primero la vida. Oiga, y también ha habido que haber interpretado que ese resultado electoral en Cataluña es como una especie de
de anuncio de lo que puede pasar en las elecciones generales del 2012. Bueno, lo de Cataluña nos anuncia el fin de un ciclo. El Partido Popular ha tenido desde el año 2008 4 procesos electorales. En todos ellos hemos cumplido los objetivos. En Galicia, el objetivo era que el PSOE y el bloque nacionalista galego dejaran de gobernar, porque en 4 años prácticamente se cargaron todos los años de prosperidad de gobiernos del Partido Popular, objetivo conseguido. En el País Vasco nos planteamos como objetivo cambiar, que hubiese alternancia política, porque el PNV llevaba 30 años gobernando, y gracias al Partido Popular, con una generosidad enorme, que pocas veces se da en política, hoy gobierna Pachi López con el PSOE. Pero no, elecciones... Perdone, no gobiernan ustedes. No, estamos fuera. Con una enorme generosidad dijimos, el País Vasco lo que necesita es una alternancia. Aquí está, gratis. ¿Y eso va bien? Eso va bien. Eso va bien, y diría que muy bien, porque entre otros cambios ha propiciado un cambio de actitud del gobierno vasco en relación a la lucha antiterrorista. Y me quedo ahí. Tercer objetivo del Partido Popular, elecciones europeas. La ganamos claramente. Quiero recordar que el candidato socialista a las elecciones europeas, que era canario, no ganó ni en su colegio electoral. Cuarto objetivo, Cataluña. Volver a propiciar el cambio en Cataluña. Y también lo vamos a poder propiciar. Por tanto, los objetivos están conseguidos. ¿Por qué? Porque, mire, la coherencia en política, contrariamente a lo que algunos piensan, es un valor en alza. Y la coherencia es lo que el PP ha hecho en Cataluña, que es ni más ni menos que mantener el discurso que mantenemos en Canarias, en Madrid, en Extremadura y en Galicia. ¿Y cuál es ese discurso? Oiga, mire, ahora lo que toca es propiciar las condiciones para invertir. Ahora lo que toca es propiciar las condiciones para que haya consumo. Ahora lo que toca es propiciar las condiciones para que los autónomos no tengan que cesar en su actividad. Ahora lo que toca en definitiva es el empleo. Y ese es nuestro discurso. Nuestra praxis, ya lo hicimos en su día, año 96 al 2004. Ese es nuestro discurso y nuestra praxis frente al discurso y la praxis. No solo del PSOE, hay que recordarlo, sobre todo aquí en Canarias, del PSOE y de quienes apoyan la política económica del PSOE, que en Canarias es Coalición Canaria. Se ha hablado de que en el 2012, en el supuesto de que tenga que gobernar España el Partido Popular, el señor Soria sería ministro. Y yo quería preguntarle que si el señor Rajoy le ofrece un ministerio y le da a elegir, ¿usted cuál elegiría? Esas cosas no creo que ocurran. Vamos a poner no creo que ocurran. En el supuesto de que ¿Sabe usted aquello que se decía? Creo que eran tiempos de la dictadura. Cuando Franco cambiaba mucho los gobiernos, hay un dicho por ahí que se decía que los que querían ser ministros decían que sea ministro aunque sea de la Marina, ¿no? De la Marina. Hay un dicho por ahí, no. Yo no digo eso. Yo lo que digo es ¿Qué departamento le agradece? Yo lo que digo en relación a esta cuestión es, tengo el convencimiento de que Rajoy va a ser presidente del gobierno. Tengo el convencimiento, por lo que lo conozco, de que se va a rodear de un equipo que va a ser el mejor equipo, con las mejores personas que disponga Mariano Rajoy. Y en tercer lugar, yo estaré siempre donde el partido y el presidente del partido me diga que esté. Ahora bien, a mí donde me gustaría estar, y lo tengo que reconocer, es en la presidencia del gobierno de Canarias, porque llevo 15 años haciendo política en Canarias, en mi tierra, primero de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, luego presidente del Cabildo, luego vicepresidente, y creo que puedo ofrecer lo que en los próximos años Canarias necesita de un presidente de gobierno. Y además, porque en el siguiente ciclo político, quien va a estar gobernando en las Cortes Generales, en la Nación, va a ser precisamente el Partido Popular, con lo cual yo creo que la mejor combinación sería esa. Por cierto, bueno, ¿y usted en qué supuestos, evidentemente, si vuelve a pactar con Coalición Canaria, que sería lo más lógico, se supone que usted sería presidente si el Partido Popular obtuviese más diputados que Coalición Canaria, ¿no? Bueno, yo no me planteo ninguna otra hipótesis, es decir, yo tomo la iniciativa de formar gobierno en Canarias siempre y cuando se dé la condición de que el Partido Popular sea la primera fuerza política en Canarias.
Y además, si ese es el caso, al día siguiente por la mañana yo tomo esa iniciativa. ¿Con quién? Habrá que ver cómo queda el mapa parlamentario en la Cámara Regional, pero lógicamente si yo le digo a usted hoy, pero yo descarto, o yo encarto, o yo ya estaría, digamos, revelando preferencias que en este momento no estoy autorizado a hacerlo en nombre de mi partido, el Partido Popular, a pesar de ser el presidente autonómico, y que yo creo que sería muy aventurado y en absoluto sería algo sólido que pudiera hablar en esos términos. ¿Puede darse el caso de que Rajoy gobierne entonces en el conjunto de España y usted en Canarias? Lo cual no deja de ser en 2011 y 2012 como dos caramelos envenenados, porque vaya situación en la que ustedes van a tener que gobernar. Pero ¿y quién nos dijo que la política era fácil? ¿Quién nos dijo que en la política estamos para hacer las cosas fáciles? Yo le digo una cosa, en los años que llevo en política he tenido retos ciertamente difíciles, apasionantes al propio tiempo por delante. Quiero recordar que yo me encontré una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, en el año 95, que de verdad tenía muchos desequilibrios desde el punto de vista de equipamiento, infraestructuras, instalaciones deportivas, parques, jardines, seguridad, transporte público. En 8 años le dimos un vuelco espectacular. No fue fácil, pero a mí en política, igual que en la vida, me gusta ese tipo de retos. Tengo que reconocer, en absoluto, fue mérito mío en exclusiva. Fue mérito de los equipos de gobierno, de los funcionarios del ayuntamiento, que tanto me ayudaron durante aquellos años, pues, a mantener el rumbo de aquella nave que era complicada. Y por tanto sabemos que la situación de Canarias y España es difícil, va a ser difícil, pero también sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Lo hicimos en el 96, se abrió una etapa de enorme prosperidad, de creación de 5 millones de puestos de trabajo, de muchísimas empresas, disminuimos los impuestos, había dinero por todos lados, se creaban empresas, ¿sí? Y ahora estamos justo en lo contrario. Don José Manuel, bien, con ese panorama yo quería sacarle el caso de la candidatura del Partido Popular. Es cierto que todavía ustedes no se han planteado el dar los nombres definitivos de las distintas candidaturas, pero parece ser que hay dificultades en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Se han dado distintos nombres, no de ningún concejal actual, que yo sepa, o al menos no de los concejales que han protagonizado la actualidad en el Ayuntamiento por parte del Partido Popular. Usted como presidente regional supongo que va a querer lo mejor para su partido, lógicamente. ¿Puede avanzar ya algún nombre o no? Totalmente de acuerdo con usted, voy a querer lo mejor para mi partido, pero avanzar, no se pueden avanzar nombres de algunas instituciones, de otros puedo expresar mi deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión de las candidaturas es una decisión que no es de un órgano unipersonal, como puede ser el presidente regional del partido, sino corresponde a unos órganos, que son los órganos electorales, en concreto los comités electorales, y tanto para Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria, en la medida que son capitales de provincia, aparte en este caso de capitales de la comunidad autónoma, corresponde al Comité Electoral Nacional. No hay ninguna decisión tomada sobre ni la candidatura a Las Palmas de Gran Canaria, ni sobre Santa Cruz de Tenerife, y tampoco sobre los cabildos capitalinos, ni el resto. ¿Cuándo lo sabremos? Pues muy probablemente a principios de año. De enero. Sí, pero ya el señor Alarcó ya suena como candidato al cabildo. Hombre, Alarcó, vamos a ver, es un profesional en primer lugar. Por encima de político, es un profesional brillante, que ha acreditado una trayectoria dilatada a lo largo de toda su carrera universitaria y como médico, es decir, llega a la política y ha demostrado que es capaz no solo de ganarse la vida y bien fuera, sino de haber aportado mucho a la sociedad. Y durante estos 4 años, pues fíjese usted, vicepresidente del Cabildo, le ha comido, si me permite, totalmente el terreno al presidente Ricardo Melchor. Bien, es verdad que Ricardo Melchor ya va de retirada, lleva muchísimos años y es normal que aquí en Tenerife ya haya cada vez más gente cansada de ese mandato de Ricardo Melchor. De hecho, las encuestas, incluso las que tiene Coalición Canaria, van indicando que si Antonio Alarcó fuera el candidato a la presidencia del Cabildo de la isla de Tenerife, estaría en algunos consejeros por delante de Ricardo Melchor. Eso no lo sabremos hasta que haya
elecciones, pero sí constato ese cansancio que a mí ahora que, en fin, paso mucho tiempo en la isla de Tenerife, me comentan sobre el actual presidente Ricardo Melchor. Y por tanto, Antonio, en mi opinión, sería un magnífico candidato, pero insisto, depende del Comité Electoral Nacional. También candidato, según las versiones que me llegan, candidato para sustituir a don José Manuel Soria, ministro, es decir, como presidente regional del Partido Popular en Canarias, mire usted. Hemos pasado de ser candidato a ministro a tener ya un candidato a sucesor de presidente. A mí, yo le estoy exponiendo a usted lo que está en la calle. En Canarias hay algunos, depende de las calles, depende de las calles. Yo normalmente cuando se habla de la calle hay que tener en cuenta que hay calles y calles. Sí, por supuesto. Yo, por higiene mental y física y saludable, procuro transitar calles más o menos, pueden estar equivocadas, pero limpias, Es decir, las cositas... Yo voy al Parlamento todos los días andando, desde el hotel al Parlamento, y quiero decirle que me voy, además, un paseo súper agradable, me voy encontrando a muchas personas por la calle y la verdad es que es un procedimiento muy útil desde el punto de vista político para escuchar lo que la gente le dice, aparte que utilizo muchísimo las redes sociales, tanto el Facebook como el Twitter, aparte de mi página web, que a través de mi blog, pues escribo reflexiones, me dan un feedback, una respuesta, y yo también me meto en el debate, ¿no? Pero esto que yo le estoy diciendo le sonará de alguna vez, y habrá escuchado versiones en ese sentido. ¿Sobre? Sobre las dos cosas que hemos estado comentando, sobre esta especie de comentarios surrealistas que a veces se producen, pero que están ahí, están en la calle. No son invenciones, quiero decir, los rumores... La verdad es que este en concreto era la primera vez que lo escuchaba, pero mire, ¿sabe usted aquella canción? Oiga, al hilo de rumores, que cantaba una... Al hilo de lo que usted ha ponderado, del doctor, del profesor Alarcó, es coherente el que pudiera ser así, no es imposible. Es decir, nada en la vida es imposible, y todo tiene remedio excepto, ya sabe usted. Bien. Y para algunas personas pues ese trance también es saludable. Bien, ya se nos ha ido el tiempo y quería, si usted quiere agregar algo. No, yo simplemente, como en otras ocasiones, agradecer muchísimo a Canal 8 la deferencia que tiene por invitarme a este magnífico programa, a usted, don Ricardo Asirón, que desde hace muchos años tengo el honor de conocerlo y tratarlo en menesteres televisivos y también de otros géneros periodístico. Me he encontrado muy cómodo, encantado cada vez que me inviten a venir para reflexionar sobre todas las cuestiones que usted me ha planteado. Muy bien, pues muchas gracias, don Manuel Soria, muchas gracias también a ustedes, deseándoles a usted y a todos los demás lo de siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Muchas gracias. Yeah.